Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por tomarse esta pausa en su día, esta pausa para estar en compañía. Y les recordamos que este es un espacio para ustedes. Hoy queremos pedirles dos favores. Uno es que nos dejen todos aquellos temas de los que gustaría que habláramos, ya sea porque quieren saber más, porque sienten que en este momento lo necesitan, o porque sienten que le haría bien a esta familia el Estonac. Incluso por ahí tenemos probablemente visitas de Fe y Alegría, bienvenidos también. Entonces, ese es el primer favor, que nos dejen los temas de los que gustaría que habláramos. Y el segundo es que nos ayuden compartiendo tanto la página como estas charlas. Nos han llegado mensajes de que lo han compartido y a otras personas les ha sido muy importante lo que se ha dicho. Entonces, no sabemos cuándo puede haber una persona que quiere escuchar este tema o estas palabras, entonces hay que compartirlo. Y bueno, una vez hecha esta solicitud, hoy está con nosotros una gran especialista, la maestra Lucila Cerrillo López. Ella está desde Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lucila. Un gusto, gracias a ustedes. Y bueno, les voy a platicar un poquito de ella. Ella actualmente es coordinadora de la iniciativa de género en la Federación Internacional de Fe y Alegría. Tiene cobertura en 12 países y es también docente de la Maestría de Educación y Aprendizaje de la UCA, Universidad Centroamericana de Nicaragua. Lucila, me dijeron que tú eres mexicana. Sí. Pero ya tienes un buen rato en Nicaragua. Ya tengo 17 años acá. Mira, muy bien. Pues bueno, ya básicamente entonces eres como de los dos países. Soy mexicaragüense. Padrísimo. Esa unión nos gusta. Pues muy bien. Entonces, Lucila hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, la desigualdad y la violencia de género. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, cualquier cosa, nos lo dejan en los comentarios y con mucho gusto les vamos a ir apoyando. Lucila, te dejo en este espacio. Cualquier cosa, yo estoy aquí. Lo que se te atore, cualquier cosa, aquí estoy. Gracias, Brenda. Solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo para hablar primero y luego vamos haciendo preguntas? De acuerdo a tu tema, como tú gustes, a veces se toman 15 minutos y es el espacio para las preguntas, pero como tú te acomodes, más o menos el tiempo total entre el tema y las preguntas es más o menos de 40 minutos, una hora. Entonces, okay, como tú te acomodes. Perfecto, gracias. Gracias, Brenda. Bueno, saludos a la familia de la Compañía de María. Como ya dice Brenda, pues soy Lucila y tengo 17 años viviendo acá en Nicaragua. Actualmente estoy en Fe y Alegría y desde Nicaragua estamos con un equipo trabajando en la iniciativa de género y el tema que movemos es género, pero desde educación, promoción social. Y lo que voy a compartir, pues esta charla, esta conversación es a partir de lo que hemos ido trabajando y reflexionando y dialogando con el equipo y con las representantes de iniciativa de género de los distintos países. Yo he visto algunas de las charlas que han tenido previamente y que son temas, pues bueno, que van convocando y que van haciendo pensar y reflexionar sobre distintos temas. Yo quisiera tocar este tema porque hay muchas puertas de entrada para el tema de género. Entonces, me gustaría que nos ubicáramos un poco más desde en este tema de la educación, pero al hablar del punto de partida de la educación, desde donde voy a ir abordando el tema de género, me gustaría, bueno, que recordáramos, nosotros somos obras que estamos trabajando en educación con un foco de educación integral, de educación humanista, que la traemos desde historia, ¿verdad? Atrás, ya Brenda me contaba que la Compañía de María, pues igual desde 1800 más o menos, y han puesto el foco en la educación y la educación de la mujer. Bueno, pero estas obras, y hablando también de las obras educativas, también en la Compañía de Jesús, donde nosotros somos parte como Fe y Alegría, pues ponemos el énfasis en el humanismo, ¿verdad? O sea, la parte académica, pero ponemos el énfasis también en la parte humanista. Y en este sentido, pues, trabajar el tema de los valores, trabajar más todo el tema
de las relaciones, de la importancia de la persona, de la socioafectividad. O sea, no podemos concebir solamente la enseñanza desde lo académico, sino también de toda esta formación que es integral. Bueno, desde ahí, frente a este contexto, que estamos en el contexto de la pandemia, nosotros pasamos desde la escuela, pasamos ahora a la educación desde la casa. Y estoy hablando, pues, hablar desde las educadoras y los educadores, porque podemos tener docentes de primaria, podemos tener de preescolar, de universidad, pero podemos tener docentes en educación formal y no formal. Entonces voy a utilizar el concepto más de educadores y educadoras. Entonces, claro, pasamos la educación a la casa y en la casa pues nos vamos como profesores, como profesoras, como educadores, como educadoras, y no perdemos este foco, y ya lo hablaba Marisol, si mal no recuerdo, en otra de las charlas, de que toda la importancia de la parte, digamos, socioafectiva, de las relaciones, también no se debe de perder dentro de lo que es el espacio de la virtualidad. De hecho, actualmente, bueno, estoy terminando yo ahorita un diplomado de dar unas clases sobre clima en el aula y tocábamos el tema de clima en el aula virtual. Pero entonces lo pasamos a la virtualidad y desde la virtualidad pues vamos enseñando lo académico, las asignaturas, las disciplinas específicas que tenemos como encargados para hacer una enseñanza propia de lo académico, pero junto con eso pues tenemos esta parte de las relaciones, la socioafectividad, ver cómo están los niños, las niñas, los jóvenes, las adolescentes, y vamos haciendo ese proceso. Entonces ya nos trajimos la educación a la casa, y a la casa la escuela a través de la virtualidad de los que tenemos acceso al internet, a la conectividad y que tenemos equipos. Pero también hay otras formas, por ejemplo, en Fe y Alegría, a través de la educación a distancia. En el sur tenemos mucho a través de las radios, se han utilizado mucho las radios como un medio muy importante para llegar a los lugares de mayor vulnerabilidad y donde no hay muchas veces este medio que es la tecnología que muchos de nosotros tenemos acceso. Pero bien, entonces el tema es que nosotros frente a la pandemia, frente al contexto, nos traemos la escuela o la educación a la casa. Pero si estamos hablando del tema de género, pues entonces la pregunta, como ponía yo ahí unas preguntas para generar un poco el tema y la reflexión es, y bueno, ¿y cómo estoy viviendo yo como profesora? Además de dar la clase, de preparar, de lo que tengo que dar, que tengo que preparar comida, preparar la casa, atender a los niños, a las niñas, a mi marido, o cómo me pasa a mí como profesor, ¿verdad? Cómo estoy viviendo esta realidad de ser docente en la casa. Pero en este papel de género, cuando nosotros hablamos de género, en la perspectiva que nosotros abordamos desde Fe y Alegría, no es solo la visión en relación a la mujer, aunque es muy importante, pero también vamos haciendo el camino de trabajar el tema de género también desde la mirada masculina. Porque si bien queremos que haya mayor empoderamiento de mujeres, también queremos que haya una mirada de nuevas masculinidades o masculinidades más igualitarias, que no sean una masculinidad centrada más en un factor más machista, ¿verdad? Entonces, al estar viviendo nosotros como mujeres docentes o como hombres docentes en la casa, la educación, entonces se vienen las preguntas. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo me toca vivir a mí ahora este proceso? ¿Cómo me toca a mí lidiar con todo esto? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que está en la sociedad, en el espacio público, pues resulta que ahora lo vivimos en el espacio privado a tiempo completo, porque ahí estamos. Entonces, aunque parezca
risorio, pero es así. Toda esa macro sociedad, esa estructura enorme que tenemos de sociedad, se vive en lo pequeño. Y en ese microespacio que es la casa, y es el espacio cotidiano, nuestros hábitos, ahí en ese espacio, entonces es donde ocurre que la cultura patriarcal, el sistema patriarcal también se vive ahí. Pero ¿qué estamos viviendo en el microespacio? Estamos viviendo la economía, la administración, la salud, estamos viviendo todo el tema de cómo aprender a vivir y a convivir más como humanos, como humanas. Estamos aprendiendo a ver todo el tema de las relaciones, estamos aprendiendo todo eso, todo lo que vivimos en la sociedad, afuera, en el espacio público, lo vivimos adentro, en el espacio cotidiano. Pero entonces, como profesoras, como docentes, hombres o mujeres, pues resulta que nos empezamos a preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que, bueno, pues yo como soy mujer, como lo mismo que pasa afuera, ¿verdad? A lo mejor, como ya tengo bien introyectado eso, como soy mujer, pues me toca limpiar, arreglar, hacer de comer, cuidar a los niños, ver el tema de la comida, ver cómo resuelvo con el mercado. Y entonces me doy cuenta que ahí hay un patrón, un esquema de cómo yo tengo que ser mujer. Entonces ya no es solamente es el ser docente de lo que es mi espacio de trabajo, sino además tengo que jugar el rol de mamá como lo he aprendido, como mamá, como esposa, como así lo he aprendido y así lo voy a hacer. Pero igual, como hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Bueno, pues yo soy docente, yo preparo la clase, bueno, tal vez le voy a ayudar a mi esposa. Bueno, sí, le voy a ayudar limpiando, oye amor, ahora te voy a ayudar a hacer de comer, o bueno, yo me encargo de los niños, pero hay un esquema, y estoy hablando de la generalidad, no quiero decir que esto suceda en todos los lugares, pero es en la generalidad. Entonces, ¿cuál es el esquema que está viviendo el hombre? Pues que la casa es el lugar de la mujer y ese lugar de la mujer, entonces, en ese momento lo que va a aparecer es que yo tengo que ayudarle, yo como hombre le tengo que ayudar a ella, ¿verdad? Y ella, entonces, bueno, amorcito, claro que sí, ayúdame. Amor, no me vas a ayudar, por favor. Entonces, hay un espacio, hay un territorio donde se juegan roles establecidos. Y entonces, en esos roles establecidos, lo que nos hemos traído de afuera a ese espacio privado, porque es el espacio donde lo vivimos cotidianamente, pues es el esquema, el sistema, la cultura patriarcal introyectada bien clarito en el espacio del hogar. ¿Y qué es esta cultura patriarcal entonces? Si nos preguntamos, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la sociedad aprendió, se construyó, se estableció donde el hombre, todo giraba principalmente en torno al hombre, ¿verdad? Desde si utilizamos historia, pues en la historia vamos a darnos cuenta que es largo el trayecto de la historia del sistema patriarcal. No voy a entrar ahorita en eso porque esa es otra temática, pero lo que sí quiero señalar en esta historia, en este trayecto, que esa cultura nosotros la repetimos y la reproducimos y nos parece de lo más normal. Nos parece de lo más normal porque ya la hemos naturalizado. Pero entonces, cuando estamos diciendo, bueno, pues hay que hablar de las desigualdades de género, lo hemos hablado mucho en el espacio público, ¿verdad? Las desigualdades de género, y buscamos todo el tema de posicionar los derechos de las mujeres también a favor de la igualdad, porque es un tema no solamente como un valor o un principio, sino que es una sociedad que requiere que las mujeres, al igual que los hombres, pero no como ellos, o sea, entre comillas,
sí tengamos los mismos derechos, tenemos la misma igualdad y el mismo valor. Pero entonces estamos hablando en la sociedad, ¿verdad? Estamos hablando a nivel del espacio público que como estados tienen que garantizar estos derechos y en este sentido garantizar los derechos por la igualdad también de las mujeres. Pero ¿qué pasa en el espacio privado? Pues el espacio privado no es el espacio del Estado, ¿verdad? No es el espacio de los derechos, pero sí es el espacio en el cual tenemos una cultura, unos valores, unos esquemas en esto que se ha naturalizado porque la familia tiene que ser así. Claro, eso le conviene al sistema, a un sistema que pone su foco en la producción y en la economía, donde hay que trabajar a favor de esa economía y de esa producción para tener más dinero, más ganancia, más capital, pero la casa pues se vuelve ese espacio donde, pues bueno, como no estamos hablando de economía, pues bueno, es el espacio privado, pero resulta que hoy estamos en el espacio privado. Y en ese espacio privado, si nos ponemos a hacer cuentas o si nos ponemos a ver investigación, estadísticas, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando, a ver, 50 millones, 60 millones, 100 millones, ¿cuántos millones de familias, de profesores y de profesoras, porque ahorita no voy a hablar de todas, ¿verdad? Pero de profesores y profesores, ¿cuántos millones de familias estamos hablando? O sea, en ese espacio, en ese lugar, estamos reproduciendo un sistema de opresión, de dominación, de donde se tienen que jugar roles específicos, tareas específicos, mandatos, ¿sí? Entonces, en ese espacio es donde nos está pasando que estamos repitiendo y reproduciendo todo ese sistema patriarcal. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ¿será posible que podamos hacer las cosas diferentes? Por supuesto, tanto hombres como mujeres lo podemos hacer distinto, lo podemos hacer diferente. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, pensemos, como en primer lugar, todos ahorita estamos pensando por el tema de la vida, la importancia de la vida. Bueno, el hogar, la casa es el lugar de la vida. Y el lugar de la vida tiene que tener el lugar del cuidado, de la relación. Pero ciertamente por este tema a veces que está ahí, que no lo vemos, pero que está ahí a diario, empieza entonces el conflicto, que el conflicto es normal y es importante trabajarlo, pero ese conflicto empieza con un tema de poder muy fuerte. El poder del territorio y el poder del cuerpo. Es decir, si yo pienso que soy un hombre que tengo que tener el poder sobre la mujer porque ella me tiene que servir o ella me tiene que dar, entonces yo tengo el derecho, no un derecho legal de ley, pero sí un derecho cultural, ¿sí? Ese derecho es el derecho que nos parece que nosotros como hombres tenemos que obligar y la mujer tiene que responder para reproducir de nuevo el sistema patriarcal, que lo vivimos en historia, en trayecto, en el macrosistema, pero lo vivimos en el microsistema. Entonces, ¿qué se repite ahí? Pues se repite, bueno, la mujer es objeto y yo puedo decidir sobre ella. Pero no solamente pasa esto en torno al hombre frente a la mujer, sino también pasa esto en relación a mujer y hombre frente a adultos, frente a los hijos o las hijas. Pero igual pasa esto, está dando mucho la violencia de género y se escucha, se dice, bueno, pues es que los hombres como están con un problema muy fuerte de la economía y que no saben cómo resolver, entonces se descargan, entonces tienen que preocuparse y tienen el derecho de descargarse. ¿Y cómo descargan su ansiedad, su angustia, su miedo
bueno, la niñez, le pueden golpear, le pueden maltratar, y en el caso de que son niñas, es muy fácil que se dé el abuso. Igual, si vemos las estadísticas, son impresionantes las estadísticas que están dando la ONU, la UNESCO, la OMS, sobre la violencia, el acoso y el abuso sexual que se da en el hogar. Entonces esto contrasta, decimos, bueno, que no es el lugar de la vida, que no es el lugar de la relación, que no es el lugar del cuidado, pero si yo conecto esto con lo que hablaba al inicio de nosotras que venimos de obras donde trabajamos el tema de la educación integral, de la socioafectividad, de los valores, entonces decimos, ¿dónde está eso aquí? Si le ponemos la mirada de género a esos valores, pues en esa mirada nos damos cuenta que si estamos hablando del respeto, pues entonces el respeto desde ese esquema patriarcal es, vos mujer me tenés que respetar a mí, o vos niña o vos niño me tenés que respetar a mí como adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le debemos respeto, entre comillas, dentro de ese sistema, dentro de esa cultura, le debemos respeto al otro, le debemos respeto al hombre, le debemos respeto al adulto, en ese sentido. Pero no es el respeto de el vos, yo te respeto como persona, con toda tu integralidad. Entonces, si hablamos igual de la confianza, si hablamos de la honestidad, si hablamos del valor, del cuidado, todos estos valores, si los miramos desde la mirada de género, no es el cuidado, el respeto, la confianza solamente en el hombre adulto, ¿verdad? Sino es el respeto y el cuidado en las mujeres, en las niñas, en la relación que tenemos todos como familia. Entonces, claro, se vuelven preguntas muy, muy importantes para nosotros como docentes, todo el tema de género, porque no es solo un tema de que yo voy a enseñar algo en términos de mi asignatura, sino también lo que yo estoy viviendo como docente desde mi casa, pero cómo lo estoy viviendo también desde la perspectiva de género, primero. Y luego, si voy de regreso a la enseñanza, solo dense cuenta que cada docente tiene una capacidad de llegar a 20, a 30, a 50, a 60, a cuántos estudiantes llegan, a cuántas familias llegan. Entonces, nosotros no podemos ser reproductores de este tema de desigualdad de género y violencia de género. Tenemos que ser mujeres y hombres que vamos transformando estas relaciones desiguales de poder, estas relaciones que vulneran nuestra vida, estas relaciones que ponen que maltratan pues todo lo que es a nuestras personas, a nuestra familia, a nuestro grupo. Tenemos que transformar todo eso para volvernos cada vez más personas, mujeres y hombres por la transformación y la igualdad de género. Y tenemos un reto enorme desde nuestras familias y desde nuestros hogares. Y bueno, pues por ahí dejo esta conversa. Yo creo que puede haber muchas preguntas que van surgiendo y cada quien van. Dice Monse, ¿cuáles son las prioridades a trabajar con educadoras y educadores para avanzar hacia la justicia de género en este contexto de COVID y cómo? Un saludo, Monse. Monse, que nos está mandando este mensaje desde Nicaragua. Como educadores y como educadoras tenemos, primero, que entender que cuando nosotros trabajamos el tema de los valores y desde la socioafectividad, tenemos que entender que no lo podemos trabajar de manera neutra. Lo tenemos que trabajar teniendo claro que los valores, si yo estoy hablando en este sentido de las emociones, hablemos de los chicos o en este caso de los hombres, en términos de la socioafectividad. Como sos hombre, no puedes tener miedo, no puedes expresar tus sentimientos, no puedes llorar.
Entonces, como educador y educadora, yo ahí tengo un trabajo muy importante. Ustedes saben el miedo y el pavor que tienen un montón de chicos. Claro que lo tienen. ¿Y acaso lo podemos trabajar? Porque decimos, bueno, las niñas sí, que lo expresan el miedo, expresan la emoción, pero los chicos, ¿ok? Hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar también con las niñas en todo esto de la expresividad de los valores. El papel del educador y de la educadora en términos de género es clave. Y entonces, en este sentido, no podemos estar, ay, disculpe, pero tengo una tronadera de cohetes aquí que me tienen, no sé si se escuchan, pero las tengo aquí alrededor. Entonces, es un papel súper importante esto que señala Monse. Y frente al COVID, en este tema de la violencia de género, porque tristemente la violencia de género se está dando en el espacio del cuidado, de la confianza que es el hogar. Y tristemente porque ahí se quiebra la confianza, se quiebra la vida, porque se legitima que el papá, el tío, el hermano, el abuelo puedan realizar abuso sobre niñas y sobre niños, y también sobre la mujer. Entonces, es un papel muy importante el que tenemos que tener como educadores, de ir atreviéndonos a hablar, a pronunciar, a decir. Yo creo que en este sentido hay todo un trabajo que es desde lo legal, ¿verdad? Pero también hay un trabajo que es desde la educación. Y hay que educar la voz, hay que educar la voz para que los chicos y las chicas puedan expresar. Nosotros en Fe y Alegría ahora vamos a iniciar en el equipo de iniciativa de género. Aprovecho, bueno, todo un tema de la campaña de Luz de las Niñas que se está trabajando desde España, pero que vamos a ir trabajando la campaña de Niña Niña. Y es ese, cómo las niñas pueden tener su voz y expresar y cuidarse. Es muy importante aprender a cuidarnos, aprender a decir que en este momento no podemos callarnos frente a toda esta realidad, ¿verdad? ¿Cómo formar a las mujeres para que no sean promotoras del sistema patriarcal en su propia familia? Gracias, Leti, un saludo. Justamente, ¿cómo formar en este sentido que decía? O sea, primero el darnos cuenta que no tenemos que repetir esos roles, esa manera de ser. O sea, yo creo que, como nos decía Paulo Freire, hay que aprender a preguntarnos y hay que hacer la pregunta. Entonces, yo como mujer, la primera cosa que haría es preguntarme, ¿y esto es normal? ¿Y es normal que yo tenga tanto peso, tanta carga en la familia? ¿Eso es normal? Pues parece que no, y yo puedo empezar a enderezarme. Es normal que yo tenga que aguantarme, tener miedo, eso es normal. O sea, la formación no es solo como el aprender o el enseñarnos o el decir, bueno, pues ustedes lean, escuchen, que eso es muy importante, sino también el aprender a preguntarnos. La formación de la pregunta es clave. Puedo preguntarme si puedo decir las cosas. Muchas veces como mujeres tenemos miedo de hablar, de expresarnos, de decir, porque no, es mi esposo, no, es que es mi hermano, no, es que... Y entonces el miedo, te callas y uno, porque estás legitimando y estás diciendo, pero también por miedo, porque te puede decir, es que justamente te amenaza, y al decir la amenaza no es solamente una amenaza verbal, cuidado lo decís, sino es una amenaza que la amenaza que se vincula muy fuerte con el tema de la culpa, ¿ya? Entonces, la culpa es lo mejor que puede existir para mantener calladas a las mujeres en términos de violencia.
Buscar espacios de apoyo, relaciones, grupos de autoayuda, eso es muy importante. Y con los hombres es muy importante. Nosotros trabajamos mucho con Jesús, que es parte del equipo, todo el tema de las masculinidades, y es muy importante en este sentido cómo hay hombres que van trabajando en todo el tema de cómo podemos atrevernos a ser hombres diferentes. ¿Por qué tengo que ser yo un hombre violento? ¿Por qué tengo que demostrar que yo soy hombre a través de la fuerza, de la violencia, del decir yo soy el que tengo los reales? O sea, ¿por qué tengo que demostrarlo? Entonces, no es solo el tema de cómo la mujer se puede trabajar y formarse, sino también el hombre cómo puede trabajar y formarse. Entonces, como educadores, yo lo que invitaría es que ya nos pongamos los lentes de género y cuando estemos hablando de valores, de socioafectividad, de relaciones, digamos, y cómo es esto entre hombres y mujeres, y cómo se da más en las mujeres, y cómo se da más esto entre los hombres. De esa manera, pues podemos ir cambiando esas actitudes, esos comportamientos. No es algo que de la noche a la mañana lo vamos a lograr, pero sí es algo que vamos a ir construyendo poco a poco en el camino, ¿verdad? La educación es clave la educación para que nosotros podamos hacer las transformaciones que requiramos en todo el tema de género. Ya no podemos estar diciendo, ahora salimos después de esta pandemia y salimos iguales, porque dentro de la casa nos hemos dado cuenta que eso ya no puede ser posible. No puede ser posible de que yo siga siendo un hombre violento, fuerte, grosero. Yo puedo cambiar y ser alguien distinto, pero igual puedo ser una mujer que ya no me callo y que también busco formas para poder ir hablando. Los famosos grupos de autoayuda, yo creo que hay muchos temas y hay muchos conflictos que se dan, pero muchas veces en las ayudas, en las terapias o en los círculos de apoyo, yo sugeriría que pudieran ser estos círculos y estos apoyos también tocando el tema de género, porque muchos problemas tienen que ver con las relaciones desiguales, asimétricas, estas relaciones de poder que hacen mucho daño en la familia. No es lo mismo tener un conflicto porque yo tengo una diferencia de opinión que me parece de lo más normal, ok, pensamos esto, no, pues tal vez a que vos vas a terminar pensando y haciendo lo que yo te diga, porque eso no es posible, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ir cambiando en nuestra manera de plantear las cosas. Bueno, Brenda, no sé si por ahí hay algunas otras preguntas, comentarios. Igual pueden hacer sus comentarios sobre lo que están haciendo desde las escuelas. Brenda. Lucila, pues mira, vamos esperando que lleguen aquí los comentarios, pero me gustaría retomar esto que dices de cómo una de las importancias es que sepamos expresar esos valores, ¿no? Que los niños vayan aprendiendo. Yo te comparto como una experiencia personal. En casa empezamos a hacer un grupo de mujeres de la familia, y se han empezado a ir abordando temas de a poco, pero temas que a lo mejor eran como tabús, ¿no? Un poco lo que tú dices es, lo traemos aprendido. Entonces, más bien es reaprender y ir viendo cómo buscar formas para hablar de esto. Lo que tú dices es, lo más importante es decir, ¿no? Es buscar esos espacios en donde puedas empezar a hablar, en donde empieces a decir, no, creo que esto no está tan bien, creo que no deberíamos estar aguantando esto, o no debe, creo que eso es vital. Y tú invitas justamente a eso, a hablarlo, que es como abrir estos espacios, pues. Sí, justamente nosotros en el equipo trabajamos mucho todo el tema de que hay que preguntarnos y hay que aprender a deconstruir, porque, ok, es decir, a lo mejor
yo soy un hombre violento y yo no quiero seguir siendo un hombre violento, pero me empiezo a dar cuenta por qué he sido un hombre violento. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Me empiezo a preguntar, pero empezar a preguntarme tiene que ir de la mano con la deconstrucción de ese ser violento. Y ese es un paso a paso para ir deconstruyendo, ¿sí? Pero igual como mujer, luego yo también me pasa lo mismo, que yo tengo que preguntarme, bueno, y yo tengo que ser la mujer sacrificada, y esto es normal que tenga que ser la mujer sacrificada, o que tengo que aguantarme, no me importa lo que me diga, lo que sea, porque yo he aprendido, entonces empiezo a preguntarme, pero ¿cuál es el camino? No solamente la pregunta, sino cómo empiezo a deconstruir ese ser en el que yo soy una mujer sacrificada. Pero igual, ¿cómo empiezo a deconstruir internamente, ¿verdad? La mujer que se somete o que tiene que responder a lo que el hombre dice de tal manera. Ojo, eso no quiere decir que pase en todos los hogares, pero pasa en la mayoría de los hogares. Donde ya no pasa y que se está haciendo estos ejercicios, felicidades. Pero donde sí pasa, es muy importante que tanto hombre como mujer empiecen a hacer ese amor y por qué yo actúo así. No tanto el que señale y que te diga, vos sos, porque luego pasa eso, ¿verdad? Que empezamos a decir, es que vos y la otra le dice, no, ¿me perdonás? Pero no soy yo, sos vos, y entonces empezamos señalando que el otro o la otra es quien tiene que cambiar. Las preguntas que yo digo es aprender a preguntarnos, preguntarme, y qué es lo que yo necesito empezar a cambiar. Yo creo que el tema de la educación es clave, porque la educación no es solo un tema de enseñar unos contenidos o aprender un conocimiento, que eso es muy importante, que esté académicamente bien escrito, sino que también el conocimiento, también desde la vivencia, desde la experiencia, desde la práctica, es desde ahí donde también yo puedo empezar a hacer este cambio, ¿verdad? La educación implica, como ya decía, todo el tema de los valores, la socioafectividad, las relaciones, el trato con las personas. Y yo creo que ya no podemos estar diciendo, no, como me decían unas profes, no, sí, nosotros tratamos por igual a los niños y a las niñas, con los sentimientos y tienen el mismo espacio para poder expresarse. Ajá, contame cómo hacen. Bueno, los niños están de este lado, las niñas de este lado. Los niños tienen que participar en tal cosa, las niñas tienen que participar. Y entonces, ¿qué quedamos? O sea, volvemos a lo mismo. Entonces, hay que ir haciendo como ese ejercicio de empezar a preguntarnos, y en esto de la enseñanza a los niños y a las niñas, bueno, atrevernos a decir, a ver, ¿qué nos está pasando hoy en la casa? Por ejemplo, en Fe y Alegría, en algunos lugares allá en Perú nos han mandado unos videos lindos, donde están poniendo a los niños desde chiquitos, ¿verdad?, a hacer las tareas del hogar. Y que no se vea como que esto es una tarea exclusiva de las mujeres, sino también los niños lo ven. Me acuerdo que me decía, ya no recuerdo quién, pero sí me decía, pues tenés manos, sos hombre, pero también tenés manos y podés barrer, podés limpiar, podés sacudir, claro, desde cosas básicas, ¿verdad? Porque decimos, es que este es el territorio de las mujeres. Pues no, o sea, es el territorio donde aprendemos a ser hombres y mujeres, aprender a convivir, aprender a que nos respetamos. Ahí es el espacio donde aprendemos, ¿sí? Ese es el punto. Y también, bueno, Amanda, ¿de qué forma podemos compartir nuestras experiencias como educadores y como educadoras? Bueno, ¿de qué forma podemos compartir? Pues esto es, y no solo el término, aprendamos también ya a incluir un poco más, aunque nos cueste al principio, pero educadores, educadoras, ¿verdad? ¿Cómo podemos compartir nuestras experiencias? Primero, bueno, en este sentido, lo que ya decía, la educación no es solamente la enseñanza de una asignatura específica, sino en el espacio
educativo, hay que hablar, hay que tener el espacio para compartir la experiencia, para compartir los sentimientos, para compartir lo que nos está pasando. Entonces, con los chicos y las chicas a través de la virtualidad, esto, bueno, ¿y cómo hicieron ahora? A ver, ayudaron a su mamá, a su papá, y cómo están haciendo los quehaceres, los roles, y cómo están decidiendo. Ahora, entre nosotros como educadores y educadoras es súper importante. Si ustedes tienen espacios de formación o claustro de profesores, atrevernos a tocar estos temas. A ver, gente, yo como educadora estoy muy cansada. Como mujer educadora estoy muy cansada, estoy agobiada. Porque además de que yo me canso, después tengo que hacer. Pero resulta que mi esposo, que también es educador, se cansa, pero luego se va y se acuesta y se duerme. Y qué alegre, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero no, sino que, a ver, que compartamos estas experiencias entre los profes, las profes, en esos espacios de claustro que tenemos. No solamente a nivel dejarlo pensarlo para los niños o las niñas, sino también entre nosotros. El tema de la violencia de género es un tema ya muy agudo, pero podemos empezar por todos los otros temas que están, o sea, tampoco es que todos los hogares tengan violencia, aunque hay un alto índice de violencia de género, ¿verdad? Pero toquemos el tema de la división sexual del trabajo dentro del hogar, la participación dentro del hogar. ¿Quién hace qué? ¿Por qué hace esto? Bueno, se me facilita más, no porque sea hombre o porque sea mujer, sino, porque yo tengo más capacidades para esto, puedo hacer mejor esto otro. Ahí tenemos que ir trabajando esta perspectiva de género en los roles, en las tareas, en las responsabilidades que vamos teniendo en casa. El tema de cómo aprendemos a ser hombres y mujeres, no solamente lo aprendemos desde fuera, lo aprendemos desde dentro. Yo ahí estoy viendo cómo es mi mamá y estoy aprendiendo cómo es mi papá, ¿verdad? Y yo repito, en una ocasión me escuchaba a un chico adolescente cómo le estaba gritando a su mamá, pero con una autoridad y con una agresividad. Pero el chico estaba reproduciendo cómo veía al papá que trataba a la mamá. Pero ya no solamente eso, sino no solamente es el chico, sino la chica, cómo le gritaba a la mamá. Entonces se van reproduciendo esas maneras, esos patrones, esos esquemas de tener que gritar, de tener que ser más, de tener que discriminar, de tener que hacer menos al otro, a la otra, más bien es a la otra, ¿sí? Y eso también es muy importante educarlo. O sea, no es solo estas experiencias, sino ir hablando, a ver, cuando estamos hablando de género, pues hablemos de qué temas. Bueno, de la participación, de cómo aprendemos a ser hombres y mujeres, de cómo aprendemos a relacionarnos hombres y mujeres. Eso es muy importante. Y el tema de la culpa, el tema de la culpa es clave aquí, porque si vos haces que esté bien dentro la culpa del niño o de la niña, esa culpa la va a acompañar y la va a hacer que se calle, que no diga, pero que además la culpa, que no es en realidad la culpa del niño o la niña, sino es algo que aprendió que tenía que hacer así y que además él se hace responsable del acto del adulto que está haciendo el que está violentando. Entonces, esa culpa es la que hay que trabajar con los niños y las niñas. Los niños y las niñas no tienen culpa. Areli, hola. A veces siento que es complicado cuando la misma familia induce a que la mujer está para servir y a veces crea conflicto en los hombres que por una parte ven a una mujer sometida y en otra ven a una mujer que habla y que busca una igualdad. Para la mayoría es más fácil es someter, pues obtienen beneficios porque les cocinan, les lavan, les planchan. ¿Cómo hacer para que se pueda buscar ese compartir
sin que entre ese conflicto. Bueno, entonces los beneficios y los privilegios. A ver, es muy, muy buena tu aportación, Arely. Mira, el tema del conflicto va a ser sí o sí, pero el tema del conflicto se puede trabajar. Y es importante el conflicto para ir deconstruyendo lo que decíamos con Brenda, para ir deconstruyendo el tema de, bueno, yo ya sé cómo tengo que ser hombre, yo ya sé cómo tengo que ser mujer, y cuando yo empiezo a ser una mujer diferente, yo sin cambiar mi rol de ser hombre, de que me gusta que me sirvan, que me atiendan, que me den, yo no quiero cambiar mi rol, ¿verdad? Entonces entra el conflicto, claro que entra el conflicto. Pero ese conflicto debe de trabajarse y es importante que se trabaje el conflicto. El problema es cuando no se trabaja y la resolución del conflicto es la violencia. Pero queremos que el conflicto se resuelva a través del diálogo, ¿sí? Que no se quede un conflicto donde entonces mejor yo, para que no haya conflicto o para evitar la discusión, mejor me quito, mejor me callo, mejor hago, mejor respondo. ¿Por qué? Porque claro, el tema, por eso digo que hay que trabajar con la mujer, pero también hay que trabajar con el hombre. ¿Y por qué querés mantener esos privilegios? ¿Y por qué esos beneficios? O sea, ¿por qué tenés que tener esos beneficios y esos privilegios si los dos comemos, los dos trabajamos, las dos hacemos las cosas de la casa, los dos vamos saliendo adelante? ¿Qué te da el privilegio? Ah, pues porque yo soy quien mantiene más la casa, pues también yo mantengo la casa. Porque claro, ya en esta realidad hay muchas mujeres que trabajamos, ¿verdad? Ya no es solo el hombre el que trabaja. Pero si le rascamos un poquito más, no es solo ahí, el tema es que hay una cultura muy introyectada donde yo como hombre, yo soy al que tienen que servir. Entonces, el hombre puede ir rompiendo y deconstruyendo esos esquemas, pero hay un miedo de trasfondo ahí. Y el miedo es que si yo pierdo esos privilegios, si yo pierdo esos beneficios, ya no soy hombre. ¿Cómo así? Usted sigue siendo hombre y es un hombre que comparte, que convive, que igual que la mujer, que los niños, que las niñas, y vamos construyendo entre todos, pero el patrón y el esquema que tenemos introyectado, ese mandato que tiene muy introyectado el hombre para mandar y ese mandato que tiene la mujer para ser sometida, eso es lo que tenemos que deconstruir y el conflicto va a ser necesario. Pero ese conflicto hay que resolverlo desde el diálogo, desde la atención con unos con otros. Yo lo que recomiendo mucho no es entrar en un conflicto donde tenemos que discutir para ver quién tiene más la razón. No, sino es, vamos tocando temas que poco a poco podemos ir resolviendo. ¿Qué nos ayuda para aprender a ser hombres y mujeres? Con una capacidad de relacionarnos sin dañarnos, sin herirnos, ¿verdad? Porque el daño luego lo hemos hecho como parte de lo cotidiano, y no solo el físico, el psicológico. Y luego más aún, no solo los hombres a veces quieren los privilegios, sino que luego también las mujeres entre mujeres, las mujeres adultas con las mujeres que son más pequeñas, repetimos el mismo esquema. Y eso también es más duro porque lo tenemos bien introyectado, ¿verdad? Y eso también hay que trabajar. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta o comentario. Kim, hola Kim, desde su experiencia, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias como equipo directivo, educadoras y educadores, para tomar en cuenta para trabajar la prevención de violencia a distancia? Yo creo, y lo hemos hablado con profes en estas dos colegios de la Compañía de Jesús, con profes que hemos visto todo el tema del clima en el aula. Es muy importante que en la clase trabajemos
clima en el aula virtual. Y es, ok, yo tengo programado y dosificado tantas horas para enseñar o impartir tal materia. Bueno, pues una primera recomendación que yo hago no es una estrategia educativa, sino es una estrategia administrativa. Dosifiquemos el tiempo. Demos, si yo tengo 45 minutos o una hora clase virtual, de esa hora clase virtual yo dedico media hora o 20 minutos para ir tocando temas de prevención, de cuidado, de atención, ¿sí? Primero es tener ese tiempo, porque no tenemos el tiempo. Y entonces, si no tenemos el tiempo, ¿cómo lo vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Hay que tener el tiempo. Y yo creo que esas son de las cosas que hay que negociar a lo interno de los colegios. Es muy importante porque estamos viendo que ahorita el incremento, ustedes vean las estadísticas en México, o sea, yo estaba escuchando el otro día, ha aumentado como un 90% los casos de llamadas de denuncias de violencia de género. Entonces, si nosotros nos estamos diciendo que somos obras educativas, que trabajamos el tema de la humanidad, de los valores, de las relaciones socioafectivas, démosle tiempo a eso, démosle tiempo. Ahorita toca meter en el currículo, lo que dejamos en el currículo en oculto, hay que meterlo ahorita a trabajar y hacer, ustedes pueden meterse ahí igual les voy a dejar a través de Brenda algunas, algún link. Hay una metodología que hemos trabajado nosotros desde Fe y Alegría que le llamamos la metodología de transformación en clave de igualdad y paz. Y son unos pasos que nos permiten ir trabajando poquito a poco las preguntas, ¿verdad? ¿Qué problema identificamos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo deconstruimos? ¿Qué pasitos nuevos podemos dar? Y hay esos mismos pasos de la metodología, los podemos utilizar con varias temáticas. Entonces, en la semana yo puedo decir, ok, yo tengo clase con los niños y las niñas, en la semana tengo, no sé, 10 horas. De esas 10 horas, yo voy a dedicar cada hora, voy a dedicar 15 minutos a tocar el tema. Entonces, en la semana puedo ver un tema. No es que todo lo hagamos de un solo, ¿verdad? En la semana puedo tocar un tema. La siguiente semana toco otro tema. La siguiente semana toco otro tema. Pero es importante ir hablando esto. ¿Dónde pueden hablar los niños y las niñas sobre esto? ¿Dónde podemos ir tocando estos temas como educadores y educadoras? En ese espacio de educación. Y eso, no se nos olvide trabajarlo también con los hombres. Mari, hoy en día me parece muy importante aprender a acompañar no solo a las niñas y niños que educamos desde casa, sino también a los papás, por supuesto. Igual, si lo vemos en la escuela virtual, que ahorita la estamos teniendo desde la virtualidad, hagamos ese espacio con los papás. Bueno, esta clase va a ser cómo trabajarla. Aquí Jesús, gracias Jesús, nos está diciendo, hay que desfeminizar la educación, hay que desfeminizar el cuidado, hay que desfeminizar el amor, el cariño y el afecto. Jesús es parte del equipo de la iniciativa de género. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús lo que nos señala es que todos estos temas han sido en el ámbito y en el espacio de la mujer. O sea, se han feminizado el amor, el cuidado, los afectos. Todo esto es de las mujeres, entre comillas, no de los hombres. Entonces, también hay que trabajarlo con los hombres. Entonces, retomando esto de cómo trabajarlo y de cómo ir haciendo estos espacios en la escuela y cómo trabajar con los papás, con papás y mamás. Entonces, trabajar el tema del amor, trabajar el tema del cuidado, trabajar el tema de las relaciones. Y con estas preguntas, ¿lo puedo hacer de una manera diferente? Tenemos muchos papás que no saben cómo expresar el cariño.
había un video que impacta mucho donde un hombre en la cárcel decía, es que yo lo que aprendí de mi papá me golpeaba y me decía, es que esto es para enseñarte que te quiero y no quiero que andes por el mal camino, pero lo golpeaba, lo golpeaba. Entonces lo que dice este hombre en la cárcel, dice, es que yo aprendí que el amor castiga, el amor golpea, porque el Papa aprendió que el amor, para enseñar el amor a sus hijos, tenía que ser golpeador, tenía que tener una autoridad autoritaria, de fuerza, y esa es la manera de expresar el amor. Entonces, ¿cómo trabajar el amor con los papás? Bueno, hay otras formas de expresar el amor, porque ese no es el amor, ¿verdad? Ese otro no es el amor. ¿Cómo puedo dialogar? ¿Cómo puedo escuchar? ¿Cómo puedo acariciar? ¿Cómo puedo dar una palmada? ¿Cómo puedo llorar? Todo esto, los papás, es una educación socioafectiva para los papás. Y las mamás, a lo mejor, la otra manera de trabajar con las mamás es que la afectividad en muchas mujeres se ha desbordado. Entonces, a lo mejor aprender como a equilibrarla un poco, ¿verdad? Todo ese tema de la afectividad. Pero igual aprender no solamente el tema de que el amor, porque eso es otra cosa muy importante. A través del amor, muchas veces en este tema de género, a través del amor nos convertimos en manipuladores o manipuladoras. Amorcito, anda, ve, tráeme, mira que ya no te voy a dar, mira que ya no te voy a querer, mira que... Y entonces empezamos a condicionar, pero empezamos con cosas muy chiquitas, ¿verdad? Y que en clave del amor, de ese mal amor, pues, pero en clave de ese amor, empezamos a condicionar la relación. Y empezamos a decir, si no me, o sea, es un amor condicional, ¿verdad? Y el famoso amor incondicional es bien condicional, condiciona mucho. Entonces, sí es un trabajo súper importante de cómo dejar de ver todo el tema de la educación de los afectos, de las emociones, de los valores, dejar de verlos como neutros. Son claramente, tienen una intencionalidad muy fuerte de mantener a veces un sistema que nos está haciendo mucho daño en este sentido del sistema patriarcal. Bueno, Brenda, no sé si haya por ahí otra pregunta, pero ya llegamos a la hora. Así es, hemos llegado a la hora. Creo que respondimos todas las preguntas que teníamos. Solo agradecerte, Lucila, la verdad me parece un tema súper interesante. Creo que, como dices, para muchísimo más. Por acá nos volvían a preguntar, ¿no? Cómo desaprender esas cosas, yo creo que a veces son cosas que traemos bien introyectadas y hay que empezar ubicándolas, ¿no? Y eso es un camino, se dice fácil, pero es un camino bien complicado, el empezar a darnos cuenta de que esto no es, como tú decías al principio, así es, así se vive la familia, así es la casa, así debe ser, ¿no? Entonces, es un tema que da para muchísimo, muchísimo. Pero bueno, hemos tratado de hacer, tú has tratado milagrosamente de contestar lo más posible las preguntas y queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros este espacio. Bueno, pues nada, gracias por este espacio y ahí estamos. Igual en el equipo, pues está Mayra, está Jesús y que yo en realidad soy especialista de la escuela de Mayra y de Jesús, ¿verdad? Ahí he aprendido con ellos un montón y con Fe y Alegría he aprendido un montón. Entonces, ahí estamos a la orden y les voy a dejar ahí en la página el link de Fe y Alegría, donde están todos estos materiales que hemos ido trabajando desde la perspectiva de género. Sí, yo tuve oportunidad de revisar en la semana, es un PDF que tú estuviste coordinando, si estoy bien. Sobre esto, y viene tal cual, paso por paso, o sea, tema por tema, cómo irlo abordando dentro del colegio. Me parece que es súper valioso y estoy segura que aunque nosotros tenemos
este talante, pues, para poder hacerlo en la Compañía de María, tenemos que formalizarlo mucho más y tu experiencia nos va a ayudar muchísimo. Entonces, seguro les estaremos dando mucha más lata y con gusto los tendremos aquí en otra entrevista. Gracias. Un saludo y saludos a mis amigos y amigas de Nicaragua y de allá de México. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el siguiente viernes. El siguiente viernes va a estar nuestra Madre Guadalupe Primo, que está también allá en Nicaragua y nos va a hablar sobre, ahorita les digo, cultura de paz con pedagogía del amor. Entonces, promete estar muy interesante. Ojalá nos puedan acompañar la otra semana. Gracias, Brenda. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.